arreglando el micrófono, normal, en el aire. Buenas tardes, amigos televidentes. 20 de marzo del año 24. Soy Gustavo Ramírez Merán. Feliz de estar con ustedes a esta hora de 5 a 6 en este canal, Canal del Sol, Canal 6 en todo el territorio nacional. Y en nuestro canal de YouTube, aquí estoy con Gustavo, agradeciéndoles que se suscriben a nuestro canal día a día mucha gente, los comentarios que leemos detenidamente cuando tenemos tiempo y le dedicamos tiempo a esta parte del proceso de construir un espacio de comunicación digno de una sociedad más decente, más equilibrada. Y aprovecho para agradecerle al expresidente Hipólito Mejía y Domínguez, que me dijo en el día de hoy, y estoy convencido que ve el programa de vez en cuando. Es un honor tenerlo en la teleaudiencia. Nosotros, dominicanos, iniciamos periodos de la vida con ciertas situaciones que son conmovedoras. Pero no voy a iniciar con las tragedias que estamos viviendo los dominicanos en dos vertientes. Vamos a hablar del 19 de marzo de 1844. Los latinoamericanos tenemos una pasión delirante por la historia. Y después que uno va madurando se da cuenta de que la historia es solo un referente y que, como dice Andrés Oppenheimer en un libro, un ensayo muy interesante sobre la proclividad de los líderes políticos y la gente que hace opinión y los que escribimos y teorizamos, a tener siempre como referente el pasado. Tenemos como un delirio por el pasado. Y eso solo pasa en este continente con nuestras características particulares. El 19 de marzo de 1844 se libró en el territorio de Azua, la provincia de Azua, que era entonces la única provincia del sur. Azua comprendía lo que es desde el número, o desde donde se divide, donde está ahora los famosos pilones, hacia todo el sur, hacia todo el oeste de la isla, era Azua, incluyendo territorio haitiano hoy, que antes era dominicano. Y ese territorio, por ejemplo, hemos oído hablar mucho desde que iniciamos a estudiar en nuestra formación académica a los inicios. Se hablaba de que Pedro Santana, presidente de la República, el primer presidente que nació en Hincha, un pueblo, así mismo comienza el texto, un pueblo haitiano que antes era dominicano. Eso tiene otra historia. He leído un libro que es sobre la vida de los hermanos Ogando, que fue una familia muy larga o prolífica de las matas de Farfán, esas mediaciones de Sanjuanero, de Pedro Corto, de La Mula, de ese territorio que luego se fue políticamente dividiendo. Y en esa guerra de independencia, los aportes de aquella familia de Timoteo Ogando, de una matrona Ogando, no, estoy confundiendo la historia, y los hermanos Ogando fueron protagonistas en la Guerra de la Restauración. Estamos hablando de épocas distintas y debo evitar confundir a los demás o hablar disparates. La guerra de independencia, el 27 de febrero, la batalla del 19 de marzo es cuando ya el ejército dominicano, las Fuerzas Armadas Dominicanas, lo que había, enfrentan a los haitianos en el número. El número, para los que no conocen el sur, para los que no conocen la República Dominicana, este programa se ve en cualquier lugar del mundo. El número es una montaña de la cual se puede divisar
todo el mar Caribe en el valle de Asua, en un valle, un valle hermosísimo que tiene donde está la bahía de Ocoa. Y por ahí usted llega y ve hasta Monterrío, toda esa planicie de Asua. Entonces, el ejército dominicano de entonces, el ejército en ciernes, comenzando el ejército de la República Dominicana, que fue, por cierto, en el único lugar y la única vez que comandó y combatió, investido de general, Juan Pablo Duarte, el ejército dominicano repelió el intento aún de las fuerzas haitianas de volver a retomar y avanzar hacia el control de la capital dominicana de entonces, de la capital, o esta parte de la parte urbana donde se estaba formando la ciudad de Santo Domingo. Hoy Distrito Nacional, hoy el Gran Santo Domingo. Nuestro ejército impidió y venció y derrotó y venció, que no es lo mismo. Primero se derrota y luego se vence al ejército enemigo. Ayer se conmemoró en Asua un aniversario más de aquella gesta heroica, y aunque el chauvinismo hay que guardarlo en una gaveta, el mundo ya no es una aldea, no hay país autárquico, hay una interdependencia cultural, económica, tecnológica, entre seres humanos dispersos en cualquier lugar del mundo, con idiomas y gustos y costumbres distintas, pero ya ninguna sociedad se basta por sí sola. Todos somos interdependientes en un mundo que ha ido creando las condiciones para que así sea. Y qué bueno que así sea. No hay hombre sin hombre. Oí decir una vez a un ciudadano que se quejaba de que alguien le había negado un favor, pudiendo resolvérselo. Ayer se celebró en Asua un desfile militar, el despliegue de exhibiciones de nuestras Fuerzas Armadas, de las tropas del Ejército de la República Dominicana, lo típico de la fecha, conmemoración y enarbolación, y revivir el sentimiento de la dominicanidad. He dicho, nosotros los dominicanos no somos enemigos de nadie, pero tenemos que defender este país, tratar de preservarlo de la mejor manera, de que nuestra cultura, nuestra identidad nacional no se vea diezmada, que de algún modo se ha ido diezmando. Así que, gloria eterna a los hombres y mujeres que combatieron el 19 de marzo. Estaba iniciando con dos temas que no pueden ni deben salir de la opinión pública hasta tanto no se esclarezca de manera meridiana, puntual y más allá de la duda razonable lo que ha ocurrido. En el municipio de Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal, ocurrió un accidente porque, aunque uno no es técnico en pirotecnia, ni hemos hecho un levantamiento de lo que allí pasó, y las autoridades tampoco han documentado a la opinión pública de la supuesta investigación, de la investigación que allí se haya realizado o no se haya realizado. La verdad es que ahorita falleció la 7ª víctima del evento trágico que ocurrió en el carnaval de Salcedo. Y ojalá el director me pueda poner algunas imágenes para yo entonces buscar otras del último fallecido en el día de hoy, que simplemente mete miedo. Han fallecido otros ciudadanos jóvenes que no tenían la culpa de querer divertirse y de estar presentes en la celebración histórica del Carnaval de Salcedo,
que para esta época del año, de cada año, y no sabemos desde cuándo, se celebran en los pueblos expresiones culturales, muchas veces con rasgos muy característicos y muy típicos de la localidad. Por ejemplo, el Viernes Santo se celebra en Elías Piña, no sé si aún lo siguen haciendo, un desfile un carnaval violento y con expresiones y puesta en escena de manifestaciones de gagá, de roba la gallina, de máscara, de todo eso. Y por ahí tengo fresquecita en la memoria un evento que ocurrió, el año no lo recuerdo, yo debía tener 13 años nomás, 12 o 13 años, y nos vimos envueltos un grupo que andábamos de las matas de Farfán viendo aquel espectáculo en la famosa Tierra de Nadie en Elías Piña, que ya no existe Tierra de Nadie, eso está ocupado por haitianos y por dominicanos comerciantes. Y se celebraba ese carnaval en donde es Carrizal y había un lugar llamado Tierra de Nadie. Pues de regreso al pueblo de las Matas, tuvimos un incidente cuyos detalles no alcanzo a recordar, en el cruce, en la puerta, en el Portón del Llano. Hay un lugar que se llama el Portón del Llano, que cuando termine el programa voy a averiguar, ahora a recordarme, a indagar por qué le dicen así. El Llano es un municipio de Elías Piña, que está a 6 o 7 kilómetros su entrada antes de llegar al pueblo, al municipio de Comendador. Y allí nos vimos envueltos en un incidente con un grupo de disfrazados. Y de eso es lo que la historia me marca, y yo que escribo y que hay que contar las cosas. Solo nos queda en la memoria la huida cobarde e irresponsable de un adulto que nos acompañaba. Andaban muchos adultos. Pero un vecino que se tiró de la camioneta en la que andábamos y salió corriendo tratando de llegar a las matas antes de que la carretera se terminara. Y en esa época no había vehículos veloces, que al menos nosotros no lo conocíamos, y esto lo cuento porque es hasta hilarante. Y alguien le puso al vecino, el vehículo que más corría, que nosotros conocíamos en ese pueblo, era el Datsun 120i, que era un carro que corría muchísimo para la época. Y le pusieron al vecino, de mote 120i. Hasta que un día el vecino quiso darme a mí una carrera porque yo le faltaba el respeto voceándole 120i. Esa era la travesura de entonces. Pero un tiempo después, y eso lo cito en un libro que escribí, una novela que escribí hace unos años, ese mismo personaje se vio envuelto en un episodio de crisis matrimonial o emocional e intentó suicidarse. Con una soga salió de su casa de noche voceando que se iba a ahorcar. El que anuncia no comete el hecho. Y todo el mundo se levantó a perseguir al hombre veloz para impedir que se quitara la vida con la soga en la que andaba. Esto es verídico, ¿eh? No sé si él está vivo, pero los que me conocen y saben que esto es muy cierto. El señor, pues entonces todo el mundo se levantó a perseguirlo, a buscarlo para que no se ahorcara. Y cuando a mí me llamaron para que lo hiciera, yo me quedé acostado, como siempre, porque yo no tenía nada que hacer. Y creo que jamás supe no he sabido más de su vida. Pero cuando termine el programa voy a indagar algunos detalles sobre por qué le llaman el Portón del Llano a ese sector, a esa zona, y un poquito de historia. 7 muertos, fallecidos, adolescentes y un adulto, 2 adultos y 5 jóvenes, niños y adolescentes en Salcedo, todos vecinos, todos hijos del vecino. El luto, las lágrimas, la sangre, la desolación, la desesperanza, las preguntas que suelen hacerse la gente cuando eso pasa.
tiene a ese pueblo sumido en la peor de las tristezas. Los pueblos que conforman la provincia hermana Mirabal son todos muy cerquititas. Usted recorre Villatapia, Tenares y Salcedo en 15 minutos. Son pueblos que están ahí uno pegadito del otro. Usted no sabe muchas veces cuando sale de uno para el otro. Donde la gente es buena, trabajadora, solidaria. Y de hecho los que vivimos aquí en esta gran ciudad o en este conglomerado humano del Gran Santo Domingo, es muy raro usted encontrarse con una gente de ese Cibao Central haciendo trabajos que no sean de cierto nivel en ningún lugar. De Villatapia tuve un profesor de historia brillante. De Villatapia tuve un profesor de economía, medio bellaco, pero brillante. De Tenares tuve un compañero de estudio, 1, 2, 3. De Villatapia también tuve 3 compañeros de estudio. De Salcedo anda por ahí un compañero que estuvo conmigo llamado, que se hace llamar Rafi Capel, un locutor que se ha hecho famoso en las emisoras de radio de música dominicana. ¿Qué podemos decirle a la gente, a la doctora que casi pierde sus 2 manos, tratando de sacar del fuego, de rescatar del fuego a su hijo de 6 años? No hay palabra que pueda ni consolarle, ni confortarle. Muchas veces es mejor el silencio, porque ninguna palabra ni ninguna acción le va a devolver la vida, ni el sentido a la vida a esa joven profesional de la salud que tuvo la desgracia de recibir su título de graduación en el mismo momento en que estaba falleciendo su hijo. Son dramas que marcan la sociedad. Y aunque nosotros vivimos en la alaraca del perraje, de los demboceros y los rastreros y los tecatos estos, las cosas relevantes de la solidaridad humana no podemos ni debemos perderla. ¿Qué le podrá devolver la tranquilidad a aquel hombre que está en prisión domiciliaria porque fue el que incendió, el que tomó el fósforo o ¿cómo se llama? O el encendedor para hacer detonar los fuegos artificiales? Andaba con su nieto y ese nieto falleció. Y nosotros que tenemos una justicia febril, un ministerio público que actúa como resorte, sin conciencia crítica, sin capacidad de investigación, de analizar, compuesto el ministerio público, lo he dicho 1000 veces, por una retahíla de imbéciles que solo se preocupa por cobrar un salario mensual y corromperse de algún modo, facilitando las cosas a quienes no deben facilitárselas. La prisión preventiva y la prisión en este país se ha convertido en un relajo, porque es más fácil pedir prisión preventiva y que el juez, también irresponsable, la otorgue, porque me dijo una vez a mí un honorable magistrado que por dar prisión preventiva no había cuestionamiento, que por aplicar medidas distintas de coerción sí lo cuestionaban. Por eso las cárceles están llenas de gente, porque no todos los delitos y crímenes deben ser tratados como si fueran criminales terroristas. El abuelo que está preso en prisión domiciliaria, que perdió a su nieto, al nieto que él llevó al carnaval, al nieto que le acompañaba, un nietecito creo que de 7 u 8 años, que tuvieron ya que internarlo por un tema de un preinfarto.
Es decir, el drama social, los daños que padece la sociedad cuando estas cosas pasan, son simplemente invaluables en el presente. Tal vez dentro de 15 años, 20 años, este programa que estará en YouTube o quién sabe dónde, porque uno no sabe cómo va a ir el mundo, la tecnología evolucionando, alguien va a decir, tal vez tenía razón, o tal vez hablando de disparate. Nuestra solidaridad con el municipio de Salcedo, y de hecho probablemente vayamos por allá el viernes o el sábado, porque a veces la gente necesita solo la presencia de otro. La humanidad no se ha perdido a pesar de que la tecnología nos ha ido separando. La humanidad no se ha perdido del todo, aunque tengamos como prototipo sociales, antisociales, que deberían estar resguardados en algún lugar donde fueran objetos de poco valor. Y el otro drama, confuso, oscuro, es el siniestro de la cárcel de la Penitenciaría Nacional de la Victoria ocurrido antes de ayer. Me pareció y me parece sintomático y altamente sospechoso que aún con el fuego, que al iniciarse el fuego y las primeras imágenes publicadas, se afirmara las autoridades competentes de que allí había ocurrido un cortocircuito. Me gustaría que me consigan las imágenes, por favor, en este momento, sí, de la Victoria, que la pasamos antes de ayer, de esas imágenes y otras que aparezcan, de qué pasó allí. Tengo 3 hermanos especialistas en electricidad. 3. Que saben de eso. Y un cortocircuito, que es lo que dijeron las autoridades de manera, a mi parecer, alegre, todavía no sabían cuántos heridos o afectados o fallecidos habían, y ya habían dado el diagnóstico de la causa, de qué provocó aquella situación. Hoy vi un poco de las cosas que dice en un programa, en un canal de YouTube, un ciudadano que maneja mucha información de la Policía Nacional y que voy a aprovechar para modestamente darle gratuitamente, cuando él quiera, 2 horas de clase de del idioma español. Porque ante una cámara la gente puede ladrar, puede maullar, puede gorjear, pero de las cosas que hay que tener cuidado cuando se habla para el público es en el manejo de las palabras. Porque hay, sin H, hay con H, ahí no es lo mismo. Tonterías, pero que no son tonterías. Cuando usted no conoce bien el idioma, tiene que aprender sinónimos. Y los sinónimos es comparar una cosa que se parezca, similar, porque no todos tenemos un lenguaje enriquecido, un léxico cultivado. Pero como usted es un prototipo del más informado, el que más dice cosas en los medios de comunicación o de desinformación de eventos, tenga un poquito de cuidado. Pues ya la historia de lo que ha ido ocurriendo, lo que ocurrió y está ocurriendo en la cárcel de la Victoria, ha ido tomando otros ribetes. Yo quiero que alguien me diga a mí, miren cómo ese humo
cómo ese humo se está generando de manera creciente. Y vimos, por ejemplo, un video hoy de que una pared de esa se derribó. Miren, eso se cae. Eso es una explosión. Las autoridades no están para mentir. Las autoridades no están para tergiversar las realidades. Allí, y lo digo de manera categórica, sin tener intención de polemizar con el Estado ni con las autoridades, y no tengo vela en ese entierro, gracias a Dios, no hay de mi familia, ni directa ni indirecta, ningún ciudadano privado de libertad en ninguna cárcel del mundo, gracias a Dios, y menos en La Victoria. Pero evidentemente que la violencia, la virulencia de esa humareda, no me va a decir a mí que ahí no hay combustible. Ya se está hablando de que un preso, un reo, como se le llama ahora, un privado de libertad, que hicieron la semana pasada unos traslados silenciosos de los principales jefes de estructura delincuencial en la propia cárcel, y que en represalia a eso, a esa decisión de las autoridades, un privado de libertad mandó a incendiar con trementina, a iniciar el tema con unos colchones o colchonetas, que utilizando trementina. La trementina tiene una capacidad de fuego superior a la gasolina, superior a cualquier otro combustible. Y quienes hemos jugado con fuego alguna vez, y alguna vez ensayamos 1000 maneras de hacer vagabundería, sabemos que la trementina es altamente peligrosa, pero muy peligrosa. De ser cierta la información, estaríamos ante una especie de holocausto provocado desde adentro. Las autoridades dicen que hay 12 muertos, 12 fallecidos, y yo vi ayer 2 imágenes que publicó en una red de internet un periodista famoso, y a mí, que aprendí a leer, gracias a Dios, jovencito y de día, nadie va a convencer que esos 2 cadáveres que presentaron de primario, esos no murieron por el fuego. Evidentemente no lo voy a poner en el programa porque sería un abuso de mi parte. Hay uno que se le ven las heridas en la cara. E inclusive cuando vi la imagen me conmovió porque se le ve a ese cadáver un dejo de tristeza. Usted ve la foto del cadáver y le ve el rostro triste, porque fue una foto tomada parece en el mismo momento en que falleció. La Victoria y las cárceles dominicanas son cementerios de hombres vivos. Cementerios de hombres vivos, hacinados allí sin ningún tipo de consideración a la condición humana. Dime, Milagro, ¿dónde es el programa? Dime. Estoy en el aire, te voy a escribir ahora. Y disculpen, amigos televidentes. Esto es un programa en vivo y pasan cosas. Entonces, La Victoria, el 15 de Asua, creo que hay otra cárcel similar en Atomayor, hay otra similar en Moca, en la provincia de Espaillat. Hay que buscarle solución. Pero ¿qué ocurre? Cuando alguien cae preso y tiene algún antecedente o alguna propensión
al crimen, suelen pedirle al juez, a los jueces en la oficina de atención permanente, que lo envíen a La Victoria, porque la cárcel nacional, la penitenciaría nacional de La Victoria es un territorio de nadie. De esas mallas ciclónicas y muros internos hacia adentro, no hay más ley que la ley del miedo, y ese miedo se palía cuando se asocian entre grupos y se protegen unos a otros. Debemos exigirle a las autoridades de manera seria una explicación, una investigación primero, detenidamente, profunda, y entonces a partir de ese momento emitir juicios de valores. ¿Cuántos fallecidos hay? Yo no sé, ni creo en la cifra que han dicho. ¿Cuántos se fugaron? Porque no van a decir a mí que en medio de ese pandemonio, los angelitos de Atocha que estaban ahí, los santos niños de Atocha que estaban ahí, ninguno se fugó. Y que no pasó nada. Volvemos en breve, no les cambie, para que sigamos hablando de política.